Hola Diego, Hola, profe, ¿cómo estás? ¿con quién estoy hablando? Con Andrea. Hola flaca, Es que milagrazo. me conecto desde el computador de mi hermano. Ya me acordé que lo taché, Diego. ¿Cómo estás? Bien, profe, ¿Cómo sigues? ya mejor. Pues Sí. tengo migraña, pero yo creo que eso es de tanto uso del computador. Claro, claro que sí. Pero bueno, ya estamos aquí. Sí. En el transcurso de Profe, estos días, antes de oh, iniciar la sí, clase, señora, dímelo. quería, bueno, uno, pedirte una disculpa y dos, pues la verdad es que sinceramente yo no he realizado el trabajo, profe. Estos días igual ahí yo tengo los soportes, el viernes también estuve en el médico y bueno, todos estos días estaba como mala. Ok, no importa, flaca, no importa, pero vamos a ponernos al día, ¿vale? Vale, profe. Listo. En el transcurso de 2 días voy a colocar unos videos de otra clase, voy a ver cómo le coloco como unas claquetas, porque pues claramente no van a aparecer ustedes en la presentación, entonces la idea es ir organizando. Pero ¿qué teníamos de tareas? Coloquémonos en contexto y organizamos todo. Averiguar lo que era bloques económicos Sí, y lo del artículo, profe. perfecto. Pero ninguno lo hiciste, no averiguaste ninguno. ¿Tenemos algún artículo que ya has trabajado algo? No, profe, sinceramente no. Listo, perfecto, no hay problema. Eh, ¿Qué podemos identificar de bloques económicos? Nosotros podemos decir que existe algo que se llama la CAN, ¿cierto? Que es la Comunidad Andina de Naciones. ¿Listo? Entonces vamos a hacer la tarea directamente en línea, porque no la voy a hacer. O sea, es que si subía las clases, pues la información estaba ahí, requiero también como un poquitico de información. Tú estás trabajando desde el computador, ¿cierto? Sí, señor. Perfecto. Tómate ahí 5 minutos, coloca CAN, investiga, busca una presentacioncita y la empezamos a mirar para ir desglosando. ¿Qué requiero que busquemos de la CAN? ¿Cuándo inició? ¿Cuáles son los países? Recordemos que Venezuela pues ya no pertenece. ¿Y qué se exporta entre esos países? Búscalo un par de minutos para que tengamos un contexto y no terminemos en un tema monótono. Vale, ¿Nuestro profe. compañero se conecta o no sabe? Sí, profe, creo que sí. Listo. Listo, dale pues. Dale ahí un momento y ya vamos revisando, ¿vale? Vale, profe. Listo.
Listo, profe. Listo, muy bien. Cuéntanos algo de eso. ¿Qué aparece ahí? Bueno, profe, me aparece que hay los países miembros son Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia. eh, Y ya. Entró en vigor con el Acuerdo de Cartagena el 26 de mayo de 1969 Perfecto. y Es antes importante, perdóname un era segundo. conocido. Perdóname un segundo. Es importante identificar. Sí, sí, pues tanto como aprender de memoria que, pues lo bueno que fue en Cartagena y la fecha y todo eso bien. Inicialmente faltaba uno que era Venezuela, ¿cierto? Pero hace un tiempo, pues con las discusiones entre Hugo Chávez y Uribe, Chávez dijo que se retiraba de eso, pero siguieron los negocios, pero ahora son estos los personajes. ¿Qué es lo que me parece pertinente que entendamos en este momento? Pues lo importante de ese bloque económico. ¿Listo? ¿Qué es un bloque económico? Un bloque económico es cuando tenemos la comercialización de productos, ¿cierto? Donde tenemos una libre frontera o esas aranceles disminuyen y tienden a cero o con el tiempo van a ser cero, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no sé cuántos habitantes podrá tener Perú, Bolivia, Ecuador, sería interesante saberlo para saber de cuál es el mercado. Colombia tiene aproximadamente 49 millones de habitantes, lo que nos mostraría un mercado. Pero entonces también sumaríamos los de Perú, los de Bolivia y los de Ecuador y hacemos pues ya un mercado mucho más grande, tanto para las empresas colombianas como para las empresas de esos países. ¿Listo? Entonces la idea sería saber, Andrea, ¿qué le exporta Colombia a ese bloque económico? Vale, profe. ¿Listo? Para que lo revisemos. Es la tarea que no hicimos, pero es bueno que la hagamos para que vayamos escribiendo y teniendo como un contexto. A partir de mañana, como te dije, eso lo planteamos en una diapositiva, en algo para poderlo ver y que lo podamos compartir. ¿Qué le exporta Perú al bloque? ¿Qué Bolivia? ¿Y qué tal? Y es una listica. Solo lo que exporte, ya hablamos de las importaciones, ¿vale? Lo que exporta Colombia a cada uno de ellos, ¿sí? Perfecto. Y después lo que exporta Perú a cada uno de ellos, y después lo que exporta Bolivia a cada uno de ellos, y después lo que exporta Ecuador Ah, a cada uno. ok. Búscalo ahí en un momentico. Igual no desconectes el micrófono, el mío, y me vas contando, ¿vale? Vale, profe.
¿Me avisas, flaca? Sí, profe, ya, Listo. ya. Listo, listo. No, no. Lo que pasa es que estoy revisando otra cosita, pero entonces me avisas que no te estoy mirando, ¿vale? Igual Vale, colocaste la pantalla negra. Dale. sí. No te preocupes. Caramba.
Profe, listo. Listo, Blanquita, hágale pues entonces. Cuénteme cómo fue el tema. Listo, profe. Por ejemplo, Colombia le exporta a Perú polipropileno, petróleo, café. Y a Ecuador, medicamentos y petróleo. A Bolivia no encontré qué. A Bolivia le regalamos cosas, porque en Bolivia no hay... em, mira que hace un tiempo la Comunidad Andina de Naciones, incluyendo a Venezuela, querían conformar algo así como el euro y se iba a llamar Petro, pero no por el alcalde ese loco que hay acá, el político ese loco, sino se iba a llamar Petro, ¿ya? Me imagino que por petróleo, alguna característica de esas, y todos estaban interesados menos Colombia, porque es que a mí no me interesa un vecino como Venezuela en este momento, porque Venezuela fue un país muy poderoso. A mí no me interesa un país como Bolivia, ¿cierto? Porque es que no hay una producción muy alta. A mí me interesa Estados Unidos, Unión Europea, Brasil, de pronto Argentina, para hacer algún tipo de cosas que vamos a mirarlos con otros bloques económicos. Pero entonces, notemos lo siguiente que es bien complejo, Andrea. Si nosotros seguimos exportando petróleo, pues sí, es algo interesante. El precio del petróleo está subiendo, suena bien. Pero hay una característica compleja. El petróleo no se renueva. Cuando se acaba el petróleo, ¿de qué va a vivir la economía colombiana? ¿Listo? Sí, Entonces, eso es lo complejo. Entonces, deberíamos empezar a generar otro tipo de características y precisamente para eso están ustedes, para que se generen otro tipo de estructuras. Claro, que conozcan el proceso de cómo es la exportación y lo compartan. Toda esa realidad está muy bien. Pero una característica importante es definir qué otros productos, ojalá en proceso, ojalá producto terminado, que yo pueda enviar, que eso lo hablábamos en unas clases anteriores. ¿Ya? Mandar el proceso del producto. Listo, esa es la Comunidad Andina de Naciones. Ahora, si notamos, en casi todos excepto Bolivia mandamos petróleo, mandamos café y sí, mandamos polipropileno, que es un plástico que también es un derivado del petróleo. Pero no sí, estamos muy concentrados en eso. Si nosotros pues, nos ponemos a analizar a qué países son los que Colombia más le exporta, muy seguramente va a aparecer Estados Unidos de primero, muy seguramente primero o segundo también va a aparecer la Unión Europea, podría aparecer a Brasil, ¿cierto? Que son países bastante importantes y China y esos empezarán a tomar como un repunte. Venezuela, que era nuestro primer socio comercial por la cercanía a Venezuela, ya ni aparece, por la sí. frontera cerrada y por todos los inconvenientes que tenemos allá. ¿Listo? Entonces, esa sería como la idea. ¿Listo? ¿Qué más encontraste? Bolivia le exporta a Colombia aceites como el de girasol, el de soya. Y bueno, estuve viendo y es como tal lo que exporta porque a Perú y a Ecuador le exporta lo mismo. Lo mismo. Entonces, si tú miras en las noticias, Bolivia y Cuba son realmente amigos, ¿cierto? Y se comparten cosas ahí, se regalan. Venezuela es muy amigo de Bolivia porque le regala el petróleo y la gasolina y simplemente ahí no queda más. Ahora, nosotros tenemos para hacer aceite, me dijiste de soya, girasol y ¿cuál es el otro? Solo me aparecieron esos dos, Soya y profe. girasol, perfecto. Entonces, nosotros tenemos la posibilidad de hacerlo, seguramente sí. Y coloca entonces en tu diccionario, aunque ya creo que lo dije, ventaja competitiva y ventaja comparativa. Sí, Entonces, la ventaja competitiva, ¿cierto? Es lo que yo hago de una mejor manera que el otro. Y la comparativa, pues que yo me compare, por ejemplo, con Brasil. Colombia se compara con Brasil en la exportación de petróleo. Pues claramente Brasil exporta mayor cantidad porque tiene más cultivos, ¿cierto? Pero Colombia también exporta porque tiene otra característica que se presupone que es el café más suave del mundo. ¿Listo? Entonces, sí, competitivamente hablando contigo, pues la probabilidad de que tú vivas más que yo, pues es muy alta porque tú eres más joven que yo, ya. ¿Listo? Eso es una naturaleza. ¿Dónde notamos mucho eso? En la contratación de los deportistas en toda índole, pero hablemos del fútbol. Un jugador de sí, 30 y pico de años tiene que cobrar mucho menos que un jugador que tiene 25 porque el uno tiene una proyección y el otro ya va de salida. Entonces, la probabilidad de lesiones es más alta. sí. Y competitivamente hablando, de pronto yo puedo jugar mejor fútbol que tú. No sé qué tal juegas fútbol tú. Entonces ahí viene ya como una característica y esa sería como la idea, como empezar a analizar o a definir lo que hace cada uno de los países. Entonces, yo creo que ya te había hecho esto, pero si hablamos de vino, pues Chile y Argentina tienen mayor capacidad competitiva, inclusive comparativa que Colombia, frente a la exportación de vino. Pero es Chile y Argentina
no tienen una característica importante frente a Colombia en la exportación de petróleo o café, porque nosotros somos los que tenemos pues ese tipo de características para. ¿Listo? Muy bien. Vale, profe. ¿Qué otros bloques económicos crees que hay? O sea, ya no lo de Ecuador y eso. No, dale, 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 continúa. Perdón, no de bloques, sino de los países, perdón. Vale, profe. Bueno, de Ecuador le exporta a Colombia aceite de palma y atún. Es como lo más importante. A Perú, aceites crudos y medicinas. Y a Bolivia sí le exporta bastante, como cosméticos, farmacéuticos, agroindustrias, plásticos, aceites, Imagino bastante. que son pegados y es mucho más fácil entendiendo también las corrientes políticas. Ecuador desde, se me olvida el apellido de este loco, Correa, ¿cierto? Cuando está el de Venezuela, cuando está el de Bolivia, ahorita es otro personaje, pero antes estaba, bueno, otro indígena ahí. Ellos compartían muchas características, pero ¿por qué lo hacían? Por su corriente izquierdista. Aquí yo no voy a hablar de política. Y Colombia era el rechazado, porque decían que Colombia era el unido a Estados Unidos y una cantidad de cosas. Eso puede llegar a sonar bien regular o mal. Yo solo puedo hablar de números, porque no me voy a meter pues en política. Pero sí, Bolivia me representa 1 peso, y Andrea me representa 1.000 pesos, pues yo me quedo con Andrea y no con Bolivia, por un escenario netamente comercial y con la proyección de seguir creciendo, pero la economía boliviana es demasiado pequeña, por eso tiene tanto negocio con Ecuador. Ahora, ahorita lo estamos mirando en los productos porque no tenemos mucho tiempo, pero si miramos en millones de dólares, ¿cierto? Ya la característica es diferente, porque ahí serán realmente 100 pesos contra 1.000 millones de dólares. Entonces ahí ya la comparación es un poco más compleja, entendiendo obviamente exportaciones legales, ¿no, flaca? Nada de marihuana ni no hay nada rara ahí, Sí. porque ahí se dispara pues el tema. Esa es Vale. otra característica. ¿Qué más encontraste? Y Perú le exporta a Colombia minería, plásticos, cosméticos, a Ecuador alimentos para animales, baldosas de cerámica y a Bolivia frutas y vegetales. Perfecto. Entonces, unas características importantes es que entre los bloques económicos propenden por no competir entre ellos, porque Colombia también podría exportar esas baldosas y se generaría un problema ahí entre ellos. Entonces el tema es mucho más fácil y mucho más económico mandar una baldosa a Perú, Bolivia y Ecuador que mandar una baldosa a China. Ya, por lo que tú ya sabes del flete, si es zip, si es FOB, por el tiempo, si lo mando en barco, si lo mando en avión, si lo mando en burro, y ahí empezamos a mirar pues las características de qué me generaría mayor característica en la exportación. Ahora, no es lo mismo exportar 1 tonelada, que para los dos es una cosa muy grande, pero para una empresa 1 tonelada es como comprar un pan para nosotros. Entonces, exportar 1 tonelada no tiene sentido porque el flete va a ser lo mismo que si exporto, entre comillas, lo mismo, porque si si exporto 20 toneladas. Entonces, ahí vienen como unas eh, características diferentes y debo tenerlo en cuenta. ¿Qué más encontraste, Blanca? No, profe, ya, pues Listo. Perfecto. Entonces, allá tenemos claro lo que es una importación, una exportación y las características. Ahora, ¿sabías que nosotros exportamos, además de, que me dijiste que exportábamos petróleo y qué otra cosa? petróleo, café, polipropileno, medicamentos. Perfecto. Ojo, pues polipropileno y medicamentos. Pues nosotros también tenemos industria, ¿cierto? Aunque puede llegar a ser, hay industrias colombianas, ¿cierto? Que generan esa exportación de productos y por eso te decía, es importante que nosotros aprendamos a comprar colombiano. ¿Listo? Para estimular la industria colombiana. Okay. Entonces, miremos que antes se hablaba solamente del tema COVID, ahora se está hablando del tema COVID y de un poco de bárbaros, uno que le cortó la cabeza a otro, no sé si viste las noticias, ese tipo deberían, no sé, mandarlo por allá a Marte o a la Luna. Sí. Pero el tema natural es, el COVID hoy está más complicado que todo el año y medio anterior, pero la gente ya está en la calle. Entonces, una pregunta que yo me hago, ¿por qué no hubiéramos dejado que la gente hubiera seguido en la calle trabajando, cuidándose con todas las características de que se van a morir muchos? Se están muriendo muchos. Y vamos a hablar de unos indicadores para que lo entendamos que no lo hemos hecho acá. ¿Listo? Vamos a parar un segundo acá. Hay que potenciar eso, porque acuérdate que el examen final es hablar de
la CAN, y una tarea importante es que busques cuántos bloques económicos hay para mañana. Simplemente los nombramos. Entonces ahí te vas a encontrar con Merconorte, Mercosur, CAN, ALADI, Alianza del Pacífico, EFTA, bloque de Turquía. Bueno, ahí van a aparecer como 20. ¿Listo? Enuméralos todos los que encuentra y ahí definimos algunos, porque lo de Turquía lindo y lo de Egipto bien, lo de Arabia bonito, pero tampoco vamos a llegar hasta allá porque ya son bloques entre ellos. Hay un tema del Congo y otros por allá, pero sería importantísimo primero los que tienen relación con Colombia. Listo, profe. ¿Cierto? Para que tengamos como una caracterización. Y después ya miramos lo que pasa en Europa y Estados Unidos, que también nos interesa. ¿Listo? Y después ya te digo en cuáles profundizamos. Listo. Vamos a hablar entonces de... ¿Tú manejas Excel? Más o menos, profe. Bueno, muy bien. Lo primero que debo decir es que un indicador es una división, para que lo entendamos, ¿cierto? Y esas divisiones me van a dar en porcentaje. Pero también podemos identificar que hay unos que son cualitativos, que no son con números, sino con supuestos, y cuantitativos, que son los que dan con números. Perdóname que no me acuerdo. ¿En tu casa vive la flaca, el hermano y tu mamá? Sí, señor. ¿Tu hermano qué edad tiene? 19. 19. ¿Y tú tienes 20? Señor. ¿Tú tienes 18, 19, 20? 23. 23, perfecto. ¿Tu mamá quién quiere más? A mi hermano. Perfecto. ¿Y por qué sabes eso? Pues se le nota la preferencia. Perfecto, muy bien. Eso que acabas de decir es un indicador cualitativo. Ah, ok. ¿Listo? Porque yo no puedo, pues mi mamá quiere un 60% más a mi hermano que a mí. Eso suena un poco raro. Simplemente se nota. Ahora, ¿cómo se llama tu mamá? Mariela. Si yo le digo, ya me habías dicho, si yo le digo a la señora Mariela, Marielita bonita, ¿a quién quieres más de tus hijos? Ella a mí me va a decir no, a los dos por igual. Sí. ¿Ya? Pero el mejor pedazo de carne va para Diego. Entonces, Sí. ese tipo de cosas terminan siendo cualitativas, que es muy difícil medir, ¿cierto? Por las características. ¿Quiere más a mi hermano? Es la respuesta que tú das. Por ejemplo, en mi familia, yo soy el menor, somos 3, o sea que mis padres son muy ancianos, pero mis hermanos dicen que mi mamá me quiere más a mí. ¿Listo? Y yo digo que sí, está bien, no importa. El tema es cómo se mide eso. Entonces, la medición es un poco compleja, excepto que se haga una encuesta de la percepción, como decía Petro, de lo que dice la gente. Entonces yo tendría que preguntarle, dame el nombre de una tía. Blanca. Perfecto, yo voy a hablar con Blanquita y le digo, oye Blanquita, ¿Mariela quiere más a Andrea o a Diego? Y ella me dará su concepto. Y después Vertica, otra tía, me dará otro concepto y de ahí ya podemos sacar un indicador cuantitativo porque hicimos una encuesta y sacamos números. Entonces yo diría, el indicador de la familia Díaz, Rodríguez, Pérez, no sé, de la familia grande, dice que el 90%, que Mariela quiere un 90% más a Diego que a Andrea. Eso no significa que el 90% te odie, eso no tiene nada que ver, simplemente es el análisis del indicador. Por eso lo coloco bajo esa estructura. ¿Listo? Volvamos a uno que sea más fácil como en identificación, ¿cierto? Pero más complejo a la hora de la construcción porque hay que analizarlo. Entonces voy a colocarte un ejemplo. Resulta que en esta clase está Andrea, está Alejandro, está Pepe y está Luis. 4 personas, pero 3 son hombres. Ojo lo que voy a decir. ¿Eso significa que los hombres son más inteligentes que las mujeres? No, ¿Por qué? porque no tiene nada que ver. Pero ¿por qué? Muy bien. Acuérdate de la argumentación. Pues la inteligencia no se mide por la cantidad, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces lo primero que podríamos hacer es, profe, la cantidad no me genera un indicador. Y lo otro, hagámosle una evaluación a Andrea, Alejandro, a Pepe y a Luis, y el que saque la mejor evaluación me podría dar una posibilidad de conocimiento en esa área. Entonces, ¿qué falta aquí? Más información. ¿Para qué? Para construir mejor el indicador. Ok. ¿Listo? Por Y eso eso nos... vendría siendo como cualitativo
Ese sí, es cuantitativo, ese ya es de números. cuantitativo. La Ok. primera pregunta sería cualitativo y tú dijiste, hey, ¿cómo así que ahora la boba soy yo y los otros tres sí saben? No, así no son las cosas. ¿Por qué? Porque es que somos exactamente iguales, ¿cierto? Como humanos, pero tenemos características. La primera, tú eres mujer, yo soy hombre. La segunda, tu edad, la mía. La segunda, el poco de pelos que tengo en la cara, los que tú no tienes. Tu edad, no sé, tus habilidades y competencias en un call center que yo no tenga, las habilidades comunicacionales que tiene Alejandro porque es profesor. Bueno, miles de cosas que podemos empezar a diferenciar, pero tendremos que llegar a un número y por eso en la política nos enredan tanto. ¿Por qué? Porque resulta que cuando vienen las elecciones que tú has visto, entonces el candidato A ganó con un 60, ¿qué? Con un 52.8% y el candidato B perdió con un 47.8%. Entonces el otro ganó, pero es que eso está muy mal identificado como indicador porque lo primero que nos deberían contar es cuántas personas votaron. Entonces ahí me van a decir 7 millones. ¿Y cuántas personas deberían haber votado o estaban autorizadas para votar? 35 millones. Entonces ahí es cuando uno se da cuenta, hey, 7 millones de personas definieron un presidente cuando los que tendríamos que salir a votar éramos 35. ¿Ya entiendes el indicador? Sí, Entonces, ¿qué identifico? Voy a coger una calculadora, entonces cojo los 7, lo divido entre 35 y yo voy a decir, el 20% de la población decidió por mí. O sea, cogí los 7 millones y lo dividí entre los 35 millones y eso me dio el 0.2, que significa que es el 20%. O sea, el, de cada 10 personas, 2 deciden por esos 10. Eso no es justo, eso es inhumano, pero ¿la culpa de quién es? De las 8 personas que no votaron. O sea, la culpa de Andrea, la culpa de Alejandro, la culpa de Pepe y de Luis. Y después salimos a quejarnos que el presidente A no me gustó, o que el presidente B no me gustó, o que el presidente C no me gustó. ¿Clarísimo está ahí? sí, profe. Perfecto. Entonces ahora vamos a construir un indicador. Mañana de pronto jugamos en Excel para que sea más claro. Pero entonces, dime un indicador de tu casa. La comida. ¿Cómo es eso? Muy bien. En números, ¿no? Ya llegamos al cuantitativo. ¿Cómo es lo de la comida? Ay, no sé. Ay, ¿cómo estaría, profe? Perfecto. Tenemos mamá, tenemos hermano y tenemos a la flaca. No hay nadie más, ¿cierto? No, profe. Perfecto. ¿Quién coloca el dinero en la casa? Entre mi hermano y yo. Tu mamá no trabaja. No, señor. Perfecto. Entonces, el hermano tiene ingreso y la flaca tiene ingreso. Entonces, mira una característica. ¿Quién manda en la casa? La mamá. No, ¿cierto? Pues más o menos. Pero ya entiendes a qué quiero llegar. Y con esto no estoy diciendo que el que tiene el dinero no, pero quiero manejar un indicador. Entonces, ¿cuánto ganas, flaca? El mínimo, a veces un poquito más. ¿Eso cuánto es? ¿Como 1 millón? Sí, Perfecto. ¿Y cuánto gana Diego? igual. Perfecto. Entonces, ojo pues lo que voy a decir. El ingreso de la familia Díaz es de 2 millones de pesos. ¿Cuánto se gasta en el mercado al mes? 300. 300. ¿Cuál es el indicador de mercado de la familia Díaz? Saca Los tu, 300. no, el indicador. Coges los 300,000, saca tu calculadora. Siempre debes andar con una calculadora, así sea una panadera como esta. Vale. Siempre. Más pequeñita para que quepa en tu bolso, siempre. Y lo 300. divides entre los 2 millones. Ah, ok. Entonces, el 15% del ingreso de la familia Díaz se gasta en mercado. Ah, mejor. ¿Clarísimo el indicador? Sí, ahora sí, mejor. Perfecto. A eso me refería entonces cuando saqué que puse 7 millones en el numerador y los 35 en el denominador para que el 20% de la población sea la que defina un presidente en Colombia cuando eso no tiene sentido. Ok. ¿Listo? Muy bien. Ahora, lo que hice del ejemplo, lo que hice de los presidentes fue un ejemplo para que entendiéramos el indicador porque eso no es real. ¿Listo? Muy bien. Vale, profe. ¿Quién paga el mercado entre los dos? Sí, profe. Perfecto. Pero imaginemos por un momento que ustedes llegaron a un acuerdo y Diego paga todo menos el mercado y tú te encargas del mercado. Entonces el indicador cambia. Porque los 300,000 siguen siendo los mismos, pero ya no se divide entre 2 millones, sino entre 1 millón que es tu ingreso.
Sí, Entonces, ¿qué pasa? El indicador de mercado de la familia ya no sería día, sino del mercado de la casa, de la flaca, sería el 30%. ¿Por qué? que sería Porque el el 30% de tu 30%. ingreso va para el mercado, porque Diego pagará otra vez. Ok, ¿Clarísimo? claro, profe. Listo. Sí. Entonces ahora construyes un indicador de su casa que no sea esa comida. Haga otra cosa. Lo que se le ocurra. Eh, los servicios. Sí, tómate ahí 2, 3 minutos y construyelo. Y me cuentas. Listo. Listo, profe. Listo, dale cómo es. Pues fue casi igual. Los servicios, digamos que sean 250.000, los ingresos son 2 millones, entonces al dividirlo sería un 12.5%. Perfecto, sí está muy bien. Flaca, una preguntita. Esta es la clase número 6, ¿cierto? Sí, profe. Perfecto. Entonces, mira, me dijiste que son 150.000 de servicios, ¿cierto? 250.000. Perdóname, 250.000 y el ingreso es de 2 millones de pesos. ¿Listo? Entonces, lo de la tarea que te dije de los bloques económicos no lo hagamos para mañana, sino hagámoslo para dentro de 2 días. O sea, Vale, para el miércoles. vale. Y para mañana me vas a investigar cómo se construye un indicador. Eso obedece a 7 pasos. ¿Listo? Yo te voy a ir dando tips, pero tú lo investigas porque entonces un indicador debe tener un título, un indicador debe tener una fecha, un indicador debe tener un nombre que sea coherente. Entonces te voy a dar una idea, ¿no? Indicador de servicios públicos de la familia Díaz. Así se llama el indicador. ¿Listo? Eh, Mes de mayo, porque estamos todavía en junio. Vale. Estrato 3 sería aquí la idea como para hacer, o estrato 2, donde vivas para tener una idea. ¿Listo? Vale. Pero ojo pues, ese es el indicador general. Eso me dice el 12.5% del ingreso total es lo que consume la familia Díaz en servicios públicos. Pero yo te pediría que me hicieras subindicadores. ¿Qué significan los subindicadores? Que ahora coges los 250.000 y los colocas en el denominador y en el numerador me vas a colocar cuánto de esos 250.000, cuánto gastan en luz. Como 90. 90, perfecto. Entonces, otra vez, ¿cómo se llama el indicador? Consumo del servicio público de luz de la familia Díaz del mes de mayo, y eso corresponde a coger 90.000 dividido entre 250.000, ya no entre los 2 millones, sino entre los 250.000. ¿Y qué significa? Que el 33, perdón, el 36% del consumo de servicios públicos de la familia Díaz se va en la luz. Ok. Clarísimo, entonces así vas a hacerlo con el gas, con el agua, con el servicio de telefonía e internet, pero me tienen que sumar 250.000 y ahí me queda mucho más fácil hacer un análisis. Vale, profe. ¿Listo? Esa sería como la idea para que nos quedara más claro. Entonces, inicialmente lo puedes hacer a mano, mañana lo explico en Excel, o si quieres, ya está claro, nos metemos de una vez con el Excel, porque mira un escenario. Cuando tú me hablas de, no me acuerdo, 300.000 de comida, yo te diría, flaca, ese mercado incluye todo, jabón, arroz, ¿sí? Sí. Entonces yo te diría, listo, el mercado es ¿qué porcentaje era? Era el. El 15%. Sí. Ahora quiero que me digas, hazme subindicadores del mercado. Entonces me vas a decir, de carnes, tanto, de jabones o aseo, tanto, de cereales, tanto, de lonchera, tanto.
para empezar a identificar algo. Ahora te hago una pregunta, Andrea. Ok. Imaginemos por un momento que el indicador de mercado pasa del 15% al 30%. ¿Qué crees que pudo haber pasado? No sé, ¿qué, qué es más? ¿Que se está gastando más? Bien, entonces, ¿qué pasa? Que ya no estamos gastando 300.000 de mercado, sino nos fuimos a 600. ¿Qué pudo haber pasado? Llegó la abuela y come mucho. Llegó el vecino y come mucho. Llegó el novio bobo de la flaca y come mucho y no aporta plata. O lo otro que es más complejo, uno de los dos personajes que trae la plata se quedó sin ingreso. Sí. ¿Ya? Y ahí empezamos a ver los análisis. Por ahora lo estoy manejando así porque el tema es, me he encontrado mucho con este problema, flaca, por favor, se lo pido, colóquele mucha atención al desarrollo de los indicadores y de esta clase. A mí me pueden tildar de loco y yo digo que sí, pero la característica es, si yo no estoy convencido de lo que hago, pues nadie va a estar convencido. Te voy a decir una tontería que es real. Yo cuando voy a salir de mi casa me miro al espejo y digo, oye, como estoy de guapo hoy, y salgo. Porque si no me automotivo, pues nadie lo va a hacer. ¿Entiendes lo que quiero decir? Entonces, la mejor clase de su carrera es la mía. Si usted no lo cree, está bien, yo lo creo. ¿Por qué? Porque necesito que empecemos a entender cosas. Entonces, el indicador no solo es el 36% o el 22% o el 5%, sino hay que analizar eso. ¿Por qué ocurrió eso? ¿Para qué? Para que no comamos entero como las noticias, para que no nos enreden las empresas, para que no nos enrede el planeta y tú le puedas ayudar. Si entiendes el desarrollo de la clase, a tu mamá, a tu novio, novia, amigo, lo que sea que tengas, a tu perro, al que sea, entendiendo qué puedes hacer con tu ingreso y cómo lo puedes mejorar. ¿Listo? Vale. Si yo quiero bajar el indicador de mercado, ¿tengo una posibilidad? No, tengo varias. Uno, comer menos. Pero si usted come menos, pues se va a desaparecer. ¿Listo? Sí. Perfecto. Entonces, otra manera es comer lo mismo, pero ganar más. Entonces, si la flaca se gana 1.000.000 y el amigo se gana 1.000.000, imagínense donde la flaca se gane 3.000.000. Pues si siguen comiendo lo mismo, el indicador va a bajar porque tengo un mejor ingreso. Sí. Eso serían las opciones de empezar a mirar cómo lo hago. Ahora, un primer escenario para manejar el ingreso, pues ya lo está haciendo, está estudiando. Me imagino que eso después se convierte en un título, que es una inversión, y una empresa buscará su título y sus habilidades para pagarle más. Listo, una posibilidad. Lo otro, entendí el negocio y voy a hacer una exportación y me voy a voy a montar una CIA y me voy a llenar de dinero. Excelente. Me da trabajo y yo lo asesoro. Maravilloso. Pero ¿qué estamos haciendo? Mejorando las posibilidades del ingreso para que nuestros indicadores mejoren. Ok. ¿Clarísimo? Muy bien. Sí, profe. ¿Cuál es la idea del gobierno, Flaquita, con el indicador del desempleo? ¿Que aumente o que disminuya? Bueno, parece que la idea sería que aumentara, pero No, 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 el se desempleo. supone que es que Desempleo. disminuya. Perfecto. El desempleo, la idea del gobierno es que disminuya. Sí. ¿Por qué es importante eso? Porque eso genera dinámica económica, porque genera menos pobreza, porque genera menos impactos de nuestros extranjeros y genera como te digo, un ciclo económico que hace que si la gente tiene plata, consuma, por consiguiente las Nunca lo había empresas. visto así, Perdóname. pero sí. Que nunca lo había visto así, pero sí. Sí. Al gobierno le interesa que haya empleo, lo que pasa es que no parece, ¿sí? Pero al gobierno sí le interesa que haya empleo, lo que pasa es que no hay empleo, porque la situación está muy compleja. Un gobierno siempre genera estímulos a las empresas para que se genere empleo, por eso regalan los bonos esos, que el presidente se puso a regalar medios salarios y una cantidad de cosas que pueden llegar a sonar locas. Yo no estoy de acuerdo con que un gobierno regale dinero, no estoy de acuerdo porque eso genera inclusive más pobreza, ¿ya? ¿Por qué? Porque es que esa plata sale de nuestros impuestos y más o menos en unos 7, 8 años van a pedir más plata prestada, ya lo van a hacer y vamos a endeudarnos aún más. ¿Cómo se paga la deuda externa? Pues con los impuestos. Y resulta que, Andrés, usted no tiene hijos, ¿cierto, flaca? No. No, señor. ¿Y piensas tener hijos? No. Muy bien. Y el gobierno está esperando que tú tengas 4. ¿Para qué está esperando eso? Para que cuando esos 4 crezcan, paguen impuestos. ¿Ya me entiende? O sea, ese es un contexto y un concepto bien complejo, lo dijo en algún momento Adam Smith y David Ricardo, pero el tema, que son unos economistas de 1800 y algo,
¿sí? No se conocieron, inclusive ni siquiera conocían que era Colombia o que era Sudamérica, sino eso por allá en Inglaterra. Pero el tema natural, el gobierno espera que haya mucha gente que pague impuestos. Sí, Antes, ese problema de que las mujeres, que el feminismo, el machismo, una cantidad de bobadas que yo no he podido entender. Pero entonces las mujeres no tenían derecho a voto. ¿Por qué? No tengo ni idea. O sea, no vamos a entrar en eso. Sí tengo la idea, pero no entremos en eso porque eso sería de otro escenario de clase. Pero la idea de que las mujeres tengan derecho a voto y empiecen a ser económicamente activas es para que paguen impuestos, porque ya se acabaron los hombres para que pagaran impuestos, entonces metamos ahora a las mujeres. Eso era todo, un escenario económico. No es porque si la libertad o no la libertad, no, te repito, en eso no entro, es para que paguen más. Ahora hay sí, mujeres que ganan mucho dinero y hombres que no ganan. Listo, perfecto, eso está bien, eso es una economía. Pero el término es empezar a entender el por qué. No que yo gane más y tú ganes menos solo porque eres mujer, eso no interesa. El tema es entender las habilidades y competencias. Ahora, lo que yo decía en clases anteriores, esto es un ejemplo. Vamos a suponer que yo tengo una bodega en Corabastos de papa y yo te voy a contratar para que descargues los bultos de papa de un camión. Yo te tiro el primer bulto, flaco, y te desbarato. Es más, si me desbarato yo, ya a ti te parto en dos, ¿cierto? Pero por la capacidad física. sí. Esas son las habilidades y competencias que tenemos que empezar a mirar, entender. ¿Listo? Para que el modelo pueda llegar a funcionar con un indicador. Entonces, los indicadores requieren de subindicadores para poder tomar una muy buena decisión. ¿Listo? Ok, Entonces, yo puedo vale. sacar indicadores muy malos de tu mamá, numéricos. ¿Listo? O Ok, sea, cuantitativos. Eso no significa que sea una mala mamá. De pronto será una mala administradora del ingreso, de pronto será una mala administradora de recursos, o de pronto es al contrario, no tengo ni idea. O simplemente ella coge y le quita a cada uno el millón de pesos y ella se encarga de administrarlo. No tengo ni idea, pero tocaría generar un indicador. Ahora, esto es para aprenderlo, no para que ahora cojas a tu mamá como un indicador sí. y la organices. Es para que lo podamos identificar. ¿Listo? Vale, bro. Muy bien. Me dijiste que son 90,000 de luz, ¿cierto? Aquí hago Sí, una sí. pregunta. Entre Mariela, entre Diego y entre la flaca, ¿quién gasta más luz? Yo creo que yo, ¿Por qué? por lo que mantengo con el computador del trabajo, con el computador aquí del estudio, el celular. Perfecto. Y entonces ahí vienen unas características bien importantes. Eso lo dije de manera cualitativa. Ahora, ¿cómo se mide eso? Más complejo. Entonces llevaríamos un man a tu casa cada uno con un cronómetro. ¡Ping! La flaca prendió la luz. ¡Pum! La flaca la apagó. ¡Pim! Prendió el computador, lo apagó. ¡Pim! Ya. Y empezar a mirar el tiempo. Resulta que Diego no se la pasa en la casa, sino en su oficina fuera de. Sí, ¿Listo? Excelente. Entonces, eso es difícil de medir. Por eso, voy a decir bobadas, me acuerdo de mi niñez. Repito, como yo era el menor, yo tuve la mejor versión de mi padre, que era el único que trabajaba. Un tipo lleno de plata, pero antes estaban más sacándole, que eran mis otros dos hermanos, pero que son mucho mayores que yo. Entonces, cuando mi padre salió de ellos y solo quedé yo, pues la fortuna de él fue para mí. Listo, pero yo me acordaba de niño eso. Cuando mi hermana se metía a bañar, mi papá le golpeaba en la puerta, le apagaba la luz, le bajaba el taco, ¿cierto? Porque se demoraba horas y horas bañándose y ella no entendía que eso tocaba pagarlo. Ahora, sí, cuando mi hermana empezó a trabajar, mi padre siempre ha sido de la política, que así sigan viviendo en la casa, hay que pagar algo. Entonces le dijo mi papá a mi hermana, pague la luz. Y ahí mi hermana, después de miles de regaños, entendió por qué hay que ahorrar luz, porque después ella me golpeó a ver a mí. Ey, está gastando, está molestando, pero hay que entenderlo, porque como a uno no le duele el bolsillo, sí. ¿listo? Perfecto. Entonces ahí vienen características de un indicador y voy a tocar un temita bien complejo. Flaca, ¿qué cosas has comprado que no usas? Uy, ropa. ¿Y por qué? ¿Qué pasa con la ropa? En el momento me gusta y ya después no. Perfecto. Entonces uno ve esta vaina me gustó, no sé cómo se llama esto, el saco este. Qué lindo saco, 80, 100,000, 200,000, me lo pongo una vez, pero no, me veo gordo, me veo gorda, me veo flaco, me veo flaca, entonces lo guardo. Y así seguimos comprando una cantidad de cosas.
Imagínate una empresa comprando así, Sí, entraríamos en problema, sí, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora hay que buscar una palabra que ya les había hecho, la necesidad. Yo necesito un saco, ¿por qué? Porque me da frío. Pero me salen más necesidades. Ahora que combine, que sea así rojito como el que tú tienes, con una franjita, no sé qué color sea ese, rojito, cafecito, moradito, con blanquito, y que combine con los ojos. Bueno, las niñas son un poco más complejas con eso, no todas, ¿sí? Pero que combine con el arete y con el labial. Entonces allá se genera una cantidad de necesidades, pero el escenario natural o la necesidad primordial de un saco, ¿cuál es? Protegerme del frío. sí, ¿Listo? Eso lo debo tener en cuenta económicamente. Ahora, Andrea, no es ser tacaño, es entender la necesidad. ¿Listo? sí. Entonces, si yo voy a comprar ese saco en diciembre, claramente me van a cobrar más. Pero si lo compro entre enero y febrero, seguramente me va a salir más económico. Ahí entramos también en una cosa como las empresas también tienen que empezar a medir las cosas para que sea mucho más fácil. Ahora hay un problema gigante, el trabajo en casa. Entonces, normalmente la gente trabaja 8 horas, ¿cierto? Pero se demora tal en transporte y lo que sea. Ahora resulta que están haciendo trabajo desde casa y los tienen trabajando casi 12 horas, algunas empresas. Y los llaman a cualquier hora y no tienen tiempo para almorzar y no tienen tiempo. Entonces ya se están generando unas políticas para que eso no ocurra. Pero también lo que no se habla es lo que hace el empleado con el tiempo de la empresa. El que se queda en la casa y no hace nada. ¿Y eso cómo se mide? Entonces toca por resultados, toca por características. Aquí se generan unas cosas un poco complejas en la empresa en la que trabajo, porque se hacen unas reuniones. Yo antes viajaba mucho, ahora no por pandemia, entonces hay que parar un poquito, pero el tema es que estoy haciendo muchas reuniones vía Zoom, vía Google Meet, vía, se me escapa el otro, ¿Skype? No. por Skype, aunque esas se fastidian mucho y hay otra, pero bueno, y me toca tener todos los escenarios ahí, teniendo inclusive a veces hasta 2 y 3 reuniones al tiempo, que es lo que no se analiza. ¿Listo? Porque las programan, entonces como el gerente dijo a esa hora, pero él no se ha dado cuenta que sus empleados también tienen otras cosas que hacer, o como somos contratistas de otra empresa, llama el pluma blanca y dice hay que hacer. Entonces yo les digo a todos que sí, pero les muestro qué está pasando. Entonces acá tengo otro portátil, aquí tengo otro, aquí tengo el celular, ¿cierto? A veces me conecto y hago una duplicidad con un televisor que tengo al frente para mirar unas cosas y voy generando un informe. Entonces uno termina siendo un robot medianamente extraño cuando ya entiendan y por qué no nos dijo. Entonces ahora viene un tema que se llama el SharePoint, viene un tema que se llama el Outlook, viene un tema que se llama la nube, donde uno va colocando cosas, todos trabajan sobre un mismo informe. Es un poco complejo porque pueden manipularlo, entonces toca generarle unos bloqueos. Todo lo que te estoy hablando es globalización. Sí, Y eso termina siendo un escenario de bloque económico, ya no entre personas, sino entre países, para poder ser mucho más dinámicos frente a una competencia, que era lo que les decía en clases anteriores. Si yo voy solo a pelear contigo, vamos a suponer que somos igual de flacas como tú o de gordos como yo, pero si estamos en las características similares podemos pegarnos. Pero si de tu lado vienen 3 y yo estoy solo, pues el bloque tuyo es más fácil que me golpee a mí. ¿Listo? Ahora, no estoy hablando pues de violencia, simplemente es un ejemplo, pero si yo voy en bloque, como la Comunidad Andina de Naciones frente al bloque de un país que sea México, México es un país poderoso, pero de pronto en bloque le podemos ganar en algún producto. sí, El problema es que yo veo que la CAN no es algo muy fuerte para Colombia, por lo que te decía. Yo prefiero tener de amigo a Estados Unidos, yo prefiero tener de amigo a la Unión Europea, yo prefiero tener de amigo a China, a Rusia, a Brasil, donde yo pueda exportar mayor cantidad de cosas. Ese sería como el escenario, pero debo entender primero los indicadores, porque un flete FOB o CIF es un indicador. El consumo de gasolina es un indicador. Ahí te estoy ayudando con la tarea, porque otro indicador puede ser el transporte, otro sí, indicador puede ser el consumo de agua, ya hablamos de servicios públicos. Otra característica puede llegar a ser el ocio. ¿Qué significa eso? El licor, el cine, el restaurante, o sea, todo lo diferente a lo que se gasta en la casa, o el ahorro, cuánto ahorramos, y ahí se generan como unos impactos.
Esos indicadores me pueden llegar a decir que si te gastas 400.000 en transporte, ¿no sería más fácil dar la cuota inicial de una moto y tener una moto? Y uno dice, oiga, sí, me quedo con un activo, pero entonces ahí hay que agregarle más indicadores. El riesgo, el La chaleco, el razón. SOAT, el mantenimiento, la seguridad, la lluvia, bueno, miles de cosas que hay que tener en cuenta para poder hacer un excelente análisis. Sí, ¿Listo? Muy bien. Para eso voy a hacer una pregunta odiosa, Flaca. ¿Tú trabajas en un call center? Sí. sí, profe. ¿Tú eres una abuela buena o una mala trabajadora? Bueno, ¿Por qué? bueno, cumplo con mis horarios, con el trabajo y hago las cosas bien. Perfecto, entonces aquí sería más fácil, ¿cierto? Hacer una lista. Te estoy inclusive te estoy ayudando para un tema de talento humano, recursos, como le pueda contestar a su jefe. Yo imagino que la empresa tendrá algunos escenarios de calidad o lo mínimo que tú tienes que contestar, no, mínimo 100 llamadas y cada llamada tiene que durar entre 3 y 5 minutos y tiene que generar estas ventas o atender toda esa carreta que tú ya conoces, ¿listo? Sí, Y eso se va haciendo como una lista de chequeo. Entonces, llegada, cumplimiento de los uniformes, cumplimiento de las llamadas, efectividad de las llamadas y una cantidad de cosas, como 10 ítems. Si cumples 80, pues estás cumpliendo al 80%. Y sí, Pepito está cumpliendo al 90 y el otro al 95. Entonces se van a decir, oye, ¿qué está pasando? ¿Y eso qué es? Un indicador de gestión que me ayuda a tomar una decisión, ¿cierto? sí, Qué bueno que no te esté diciendo mentiras porque sé que en tu oficina pasa de esa manera. sí. Entonces, la característica es construir el propio indicador. Entonces, si un empleado está por debajo del 70 y tú fueras la dueña de la empresa, ¿tú lo votas? No, ¿Por qué? Si no está cumpliendo. bueno, pero es que, bueno, viéndolo así, pues sí. Entonces, ¿cómo se tiene que mirar? Sí, con indicadores. Sí, Perfecto, porque si no, uno termina cometiendo errores, Andrea. Uno empieza a utilizar el indicador cualitativo y no el cuantitativo. Y vuelvo sí, al inicio de esta charla. Mi mamá quiere más a Diego que a Andrea, pero resulta que Andrea se gana 3 millones y Diego se gana 1. ¿Entiendes lo que acabo de decir? Entonces, ¿cuál es la sí, productividad? Que es otro indicador que me va a llevar a identificar qué hago. Por eso, si yo te llamo y te digo, Flaca, tengo 10 toneladas de panela, y tú me dices, no, pues fácil, las mandamos a Bolivia y nos ganamos 500 pesos, pero si la mandamos a la Unión Europea puede ser más difícil, pero me voy a ganar 100.000. ¿Yo qué te digo? Hey, pues vámonos por la Unión Europea y miremos qué hacemos. sí, Entonces hay que tener cuidado. Por eso lo cualitativo tiene una connotación y lo cuantitativo tiene otra, y este tiene que ser real. Entonces acuérdate de que yo te estoy ayudando con la tarea, que debe tener un nombre, que debe tener una fecha, pero ojo pues, que sean datos reales. sí, Porque profe. si tú vas a hacer un indicador cuantitativo con supuestos, no sirve. Ay, yo creo que el mercado son como 300.000. Yo creo que la luz son como 90.000. Yo lo único que te digo es muéstrame los recibos. No lo voy a hacer para la clase, sino para que lo entiendas. Muéstrame los recibos que sean reales. Muéstrame un comportamiento, porque yo no puedo comparar un indicador de un mes con un indicador de un trimestre, porque me va a salir una respuesta, pero va a ser horrible y la decisión, que es lo que significa indicador de gestión, indicador unidad de medida, gestión, tomar ese número para tomar una decisión. Ok, ¿Clarísimo? Entonces, sí, profe. debo tener varios parámetros de medida que sean reales. ¿Por qué el recibo de la luz y del agua se dispara en diciembre? Pues por el uso excesivo, bueno, el del agua no sé, el de la luz por las luces, por el alumbrado, por todo eso. Perfecto, y porque va la tía peluca a saludarnos, y viene el tío borrachito a saludarnos, y viene el otro, entonces présteme el baño, o se quedan en la casa, o lo que sea, y se dispara. Ok, ¿Dónde se va afectado eso? En enero. ¿Por qué a la gente le cuesta tan duro enero? Porque no tiene una prevención o una provisión. Prevención en evitar invitar a la gente, ¿sí? sí, Provisión, ahorre desde octubre a diciembre lo que va a llegar en el recibo de enero. ¿Para qué? Para que ocurra ese escenario. Lo otro, no gastemos tanto en diciembre.
con las compras que van a ser más caras, concepto de la inflación, que ya lo habíamos hablado con unas monedas y ya te lo había explicado. Entonces, empecemos a generarlo. ¿Qué es eso? Un indicador. ¿Qué es que usted Ok, es un tacaño? No, no, yo de tacaño no tengo nada. De hecho, me encanta gastar el dinero. Pero el tema es que uno tenga una característica clara de lo que va a pasar. vale, profe. ¿Ya? Hace Ok. unos días me ocurrió una temita ahí con la familia de mi mujer, donde me decía, mira, hay unos paseos, llegó una familia, yo le dije, yo no tengo el presupuesto para esos viajes. Y fuimos a viajar, no, que ella no, que no te preocupes, que me invita. Pero yo no sabía que tenían un negocio la hermana y ella, y hoy me llamó, me dijo, oye, resulta que le debemos, ojo pues, yo dije no, y me dijo, y resulta que le debemos 2 millones a mi hermana. ¿2 millones de qué? No de los viajes, pero yo dije no, yo lo aclaré. Entonces están en pánico, están en una pelotera, porque si no hay una provisión es importante. ¿Que los terminaré pagando? Seguramente, seguramente no, sí, yo pago eso, pero no lo tenía dentro de mi presupuesto. Ahora me Sí, toca hacer 2, 3 cosas y ya, para quitarme el problema seguramente lo haga en 2 días. Venga, tome. Pero el tema es, ya tiene que quedar un precedente, flaca, de cómo se maneja un indicador de gestión para que eso sea claro. ok. ¿Listo? Esa sería como la idea. Bueno, Flaquita, vámonos de viaje, vamos a gastarnos tu 1.000.000 de pesos en un viaje y deja de pagar arriendo, comida, universidad y tal. Tú dices, pucha. sí, lo disfrutaré, ¿qué será? El fin de semana y después vas a tener casi 60 o 90 días para recuperar todo el impacto que se genera. Eso no está bien porque no hay un indicador de gestión, no hay un análisis. ¿Listo? Clarísimo el ejemplo ahí, ¿vale? Sí, profe. Muy bien. Entonces, además de investigar eso de qué es un indicador, cómo se construye un indicador, que no se te demorarás 5 minutos, igual ya te hice más de la mitad de la tarea. La característica es, quiero que me hagas un indicador de tu casa como tarea para mañana y un Ok, indicador de tu oficina o de tu empresa. vale. ¿Listo? Entonces, indicadores tienen muchos. Acuérdate que tiene que haber una división, haces el proceso, lo haces en una hojita ahí que se pueda presentar para que empecemos a entender. Vale, profe. ¿Listo? Y mañana ya con calma, entonces empezamos a generar el derrotero en Excel. Listo, muy bien. Vamos a continuar con indicadores, pero vámonos a algo un poquito más complejo. Yo hablo de indicadores personales, ¿cierto? Lo que hablamos ahorita de mercado, transporte, servicios, bueno, y los que vayas a hacer. No sé no sé con qué me va a sorprender. ¿Listo? En la oficina, ¿de qué indicadores crees que podemos hablar? Las nóminas, ¿Cómo es eso? Muy bien. digamos, 100 empleados y a cada empleado se le paga tanto, el mínimo, ¿sí? ¿Contra qué comparo eso? Muy bien. Eh, los ingresos, Excelente, Flac, excelente. Entonces, el primer análisis que yo haría como dueño de empresa es, ¿cuál fue mi utilidad en este mes? 100 millones de pesos. ¿Cuánto es la nómina? 50 millones de pesos. Entonces, ¿cómo se llama el indicador? Nómina de la empresa del bobo de Alejandro Escobar, no me diga bobo, mayo del 2021, toda la característica y empezar a entender. ¿Yo qué quiero? Que el indicador sea menos. O sí, sea, que no sea el 50, sino sea menos. Una posibilidad, votemos gente. No, yo no quiero eso. Yo quiero que el indicador sea menos, es porque la utilidad es más alta. Entonces busquemos mejores negocios. Con la misma cantidad de empleados, mejoremos que mi utilidad ya no sean 100, sino 200. De pronto que pague un poquito más, pero ya entonces ya no va a ser el 50%, sino va a ser el 33% y me voy a sentir más feliz. Así controlaría un indicador. Entonces, para eso, ¿qué debo hacer? 1, capacitemos a los empleados mejor. 2, busquemos mejores vendedores y capacitémoslos. 3, abramos más mercados, que es lo que hacen los bloques económicos. Cuando imagínate yo sacando el petróleo de Colombia para consumirlo en Colombia, pues tendríamos que comer petróleo, bañarnos en petróleo, hacer una cantidad de cosas porque no, o sea, el consumo de nosotros no es tan alto para consumirnos todo ese petróleo. Entonces toca exportarlo a otros lados. Esa sería como la característica de entender los bloques económicos, pero antes de eso yo tengo que entender cómo son los indicadores para, que era lo que te decía. Si yo me pongo a hacer un análisis y Estados Unidos, del total de las exportaciones que tiene Colombia, Estados Unidos fuera el 40%, pues yo le tengo que dedicar tiempo a Estados Unidos porque es el más grande.
Con esto no estoy diciendo que el que tiene el 1% no hay que atenderlo, porque resulta que el 1% de tu ingreso no es nada, con mucho respeto, frente al 1% de lo que significan las exportaciones de Colombia. Es más, flaca, yo sería feliz con el 1% de las exportaciones de Colombia. Sería un man multimillonario, porque estaríamos hablando de algo así como 6.000 millones de dólares. Entonces, uno solo, o sea, yo solo con 6.000 millones, vieja, le soluciono la vida a usted. Se la soluciono a mi familia y así como, y quedo tranquilo. Pero 6.000 millones para un país, la verdad, no es mucho. ¿Vale? Entonces Sí. ahí empezamos a ver como las características de por qué hay que analizarlo. Y después llegaremos a un temita de las gráficas, pero tú continúas con el tema de los bloques económicos. Ok, profe. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué preguntas tienes para hacer el siguiente ejercicio? No, profe, por ahora todo claro. Muy bien. ¿Qué otro indicador encuentras de la empresa además de las nóminas? Mm, los gastos de ellos. Sí, pero entonces mira una cosa importante. ¿Qué indicadores hay en tu puesto de trabajo? Lo que hablamos, las llamadas de entrada, las llamadas de salida, los tiempos, Ah, ok. cuántos, todos esos son indicadores. Listo, profe. O sea, ¿Listo? no solo económicos. Que sean numéricos. Listo, Entonces, listo. ¿tú cuántas llamadas debes recibir en un día? Por ahí 70. Pero no te colocan que son 70. No. No, no, me toca eso, o sea, debo mantenerlas entre 7 minutos máximo. Y ya Bueno, si se pasa de eso, entonces empiezan como a marcar y a presionar que por qué no se mueve, que por qué no sé qué, y eso también pues nos molestan porque no bonificamos. perfecto. ¿Y cómo se bonifica ahí? Bueno, con unos indicadores. Uno es la adherencia, que es llegar a tiempo, tomar los breaks a tiempo y así. El otro es cómo lo mide a uno el cliente. Entonces, si me califican uno, pues malísimo. Y el otro es el nivel, el tiempo de las llamadas. Entonces, toca tenerlas máximo 10 minutos cada llamada. Así. Y entonces me dan unas, por ejemplo, hay algo que se llama el HT y debo tenerlo por debajo de 480, porque si está por encima, si sea 481, ya no bonifico. ¿Qué es un HT? Es el tiempo que uno gasta en las llamadas. Perfecto. Entonces, ahí me acabas de nombrar 5 indicadores. El tema es entenderlos y cómo salen. Ahora, yo no sé si puedas sacar esas estadísticas de tu oficina o que las tengas ahí en tu computador porque va a ser una gráfica. El lunes 68 llamadas, el martes 75, el miércoles 42, el otro 105 y empezamos a mirar qué pasa para ver comportamientos. Ok. Esos indicadores me generan comportamientos. Es lo mismo que yo coja aquí, a ver si alcanzamos a ver aquí en el tablero que tengo atrás. Sí, profe, sí te veo. Aquí, ¿cierto? Y empezamos a ver los comportamientos mes a mes. ¿Listo? Entonces podrá hacer una gráfica así donde en enero pasó esto, en febrero, pero siempre en mayo, que va a ser este punto. Y si lo miro históricamente, todos los mayos es muy alto. Entonces ahí ya tiene una idea. Hey, preparémonos para mayo, porque viene el Día de la Madre. No sé qué bobada estaré diciendo. Sí. ¿Ya? ¿Y la empresa qué hace? Saquitos para mamá. Entonces en mayo se disparará eso. ¿Por qué? Porque la gente quiere comprarle saquitos a su mamá, entonces nos preparamos. Pero si yo hago una compra gigante en este mes, que es abril, pues me voy a quedar con un poco de plata perdida porque es el mes que las mamás menos compran. ¿Por qué? Porque en ese mes es el día del padre o del día del niño o el día del perro. No tengo ni idea. Pero entonces ahí no se compran. Esa idea debo tenerla muy clara. Profe, ahora sí me surge una duda. Por ejemplo, ahí cuando son indicadores solo de números, bueno, que no hay economía, ¿eso cómo lo manejo? Por ejemplo, digamos, lo que te decía ahorita, Si el HT, perdóname un debe estar segundo, en 480. si el HT está en 500, yo te llamo, oye Andrea, ven, ¿qué pasó? ¿Por qué te estás demorando entre 12 y 15 minutos cuando el estándar es de 9, de 8? No, es que la gente está muy enredada, me han tocado llamadas difíciles o lo que sea. ¿Quieres una capacitación?
¿Para qué? Para empezar a rebatir objeciones y no sé qué cuenta y poder enredar a la gente más rápido. Bien, te hace falta de pronto un poco de cierre en la llamada y te capacito en eso. Pero si esto es reiterativo 3 meses, yo te digo, Andrea, esto no es para ti, chao. ¿Listo? Pero el tema es empezar a entender el indicador. Primero, ¿por qué es importante que el HT esté por debajo de 480? Ideal, porque son menos tiempo con las personas, es una posibilidad de atender más personas y un tiempo y una posibilidad de ser más efectivo. Por consiguiente, mayor posibilidad de bono o efectividad que se llama. Sí. ¿Listo? Y así se analiza. Entonces, necesito que seas mucho más efectiva en este desarrollo. O sea, ahí lo que hago es dividir, profe, el 480 por el 7, ¿sí? ¿O cómo El sería? 7 son los 7 minutos, no. Sí. El HT sería, este es un poco complejo. ¿Tú puedes tener acceso a esa información? Sí. No. No, es que eso sería lo complejo, pero te lo explico. La idea, ¿cuál sería? Yo cogería en un día, ¿cuánto me demoré con el cliente número 1? 6.55 minutos. Con el 2 y le hago a los 70 cada uno de esos y empiezo y hago una gráfica similar a esta. Cliente 1, cliente 2, cliente 3, cliente 4, cliente 5 y empiezo a analizar qué pasó. ¿Cierto? No es que ahí está el espejo, pero bueno, aquí lo voy midiendo. Y voy a mirar que este y este fueron de 15 minutos y este fue de 14 minutos. El resto sí fue parejo. ¿Qué pasó con estos personajes? No, que resulta, ¿qué es lo que tú vendes o qué es lo que tú haces para ubicarme un poquito más? Lo de Copa, Ah, ya ticket. me acordé, lo de la aerolínea. Entonces, ¿qué pasó? Pues que este tenía no solo un tiquete, sino tenía el tiquete de la suegra, del perro, del gato, del perico y tenían unas vacaciones en Cancún. Y como la respuesta fue no, pues el man está muy enojado y se quedó insultándome todo el tiempo del mundo. Sí. ¿Qué pasó con este? Lo entendió, lo aceptó y lo recibió, porque entonces no viajó el lunes, sino el martes. ¿Qué pasó con estos? Pues que la familia lo entendió y le dimos un cupo promocional de un ticket, de medio tiquete a la luna. Pero ¿qué pasó acá? Lo mismo, era una reunión empresarial, en el mismo avión teníamos a 10 gerentes y la reunión tenía que ser sí o sí y tuvo una batalla gigante. Entonces ahí tengo el problema del indicador, el por qué el HT se me disparó en estos dos y lo explico, pero debes tener la información, pero como esa información la tiene la empresa es bien difícil de generar. Una que sería más fácil sería que tú cerebralmente lo generaras. No del HT, voy a hablar de el primero que me dijiste que era el cumplimiento de los horarios de llegada y las salidas de los breaks, si mi memoria no falla. Entonces el tema es, eso sí lo haces tú. ¿Tú trabajas de lunes a viernes? No, todos los días. ¿Los domingos también? Sí, profe. Perfecto. Wow, qué pereza. Ganas muy poquito. De 30 días, resulta que en 5 cometiste inconvenientes con el horario. Tenías un break de 5 y te demoraste 15 o tuviste una llegada o prender tu portátil a las 8 y lo hiciste a las 8:30. ¿Listo? ¿Qué haría yo? ¿Cuántas horas trabajas en el día? 8. 8. 14.400 minutos. ¿Qué acabo de hacer? Ojo, pues que voy a construir un indicador. Mira cómo lo voy haciendo para que salgan números. Ok. Yo trabajo 8 horas, pero trabajo 30 días. O sea, Ok. estoy trabajando 240 horas al mes. ¿Cuánto tiene una hora? 60 minutos, ¿cierto? 60 minutos. Perfecto. Eso me da 14.400 minutos. ¿Listo? ¿Qué sería eso? Mi denominador. Ese lo colocaría en el denominador. ¿Y qué empiezo a analizar? Las veces que la flaca llegó tarde. ¿Que yo qué me voy a acordar, profe? No, si usted no cliquea o le da link a su plataforma, ese le contabiliza todo porque los sistemas le controlan a uno la vida. Entonces, todos los lunes la flaca llega 10 minutos tarde. ¿Listo? Ok. Ejemplo. Entonces, todos los días son 10 minutos y son 30, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos serían? 300. ¿Listo? Entonces, 300 minutos de llegada tarde en la mañana. Y hagamos 150 minutos que llega tarde por los descansos, los recreos, ¿cómo que amigo? Por los breaks. ¿Listo? ¿Cuánto me suma eso? 450. Yo cojo 450 minutos perdidos
dividido entre los 14.400, 450 dividido 14.400, y eso me da el 0,03. ¿Qué significa? Que el 3% de su tiempo usted lo está desperdiciando en llegadas tarde. Yo haría un indicador. Ok. ¿Quedó clarísimo lo que acabo de hacer? Sí, profe, ahora sí. Ya lo entendiste. Bueno, con ese ejemplo clarísimo. Perfecto. Así se construye. Ahí te estoy haciendo la tarea y por eso es importante, ¿cierto? Que lo identifiquemos para que lo entiendas. Tú me dirás, pero jefe, ya no soy profesional, pero jefe, ¿el 3%? ¿Qué es eso? Pues yo me quedo media horita más y lo solucionamos. ¿Listo? Excelente. La respuesta puede llegar a sonar bien. Ahora mira el ejemplo que te voy a colocar con una empresa muy grande. Ve tomando nota ahí de unas cositas que me puedo llegar a inventar. Hablemos de una vaina que se llama Bancolombia. La vivienda, pues, que yo trabajé ahí. ¿Cuántos empleados podrá tener la vivienda, Flaca? Miles. Pero está bien si colocamos 35.000. Yo creo que son más, pero está bien si colocamos 35.000. Sí. Perfecto. Vamos a suponer que Colombia jugó y ganó a Brasil, cosa que no ha pasado, pero vamos a suponer. Y solo el 20% de los empleados llegaron tarde. ¿Cuántos empleados son? Saca tu calculadora. O el mágico Excel que tienes ahí en esos dos computadores. 700. 7.000. 7000. Son 35.000 empleados por el 20%. ¿Sí te dio? Sí, profe. Perfecto. No, Y pues, ay, ¿cómo lo hiciste? Porque yo dividí, no, yo multipliqué, fue 35 por 20. Es dividir, ¿sí? no, multiplícalo por 20, pero por ciento. Ay, sí, profe. Perfecto, listo. Lo puedes ¿Qué hacer es con el el todo? 20% El o multiplicarlo 20%. por el 0,2, que es lo mismo. Sí. Perfecto. Entonces, tenemos 7.000 empleados que solo llegaron 15 minuticos tarde. Cada empleado llegó 15 minuticos tarde, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto es 7.000 por 15? 105.000 ¿105.000 qué? empleados. Minutos. No. Minutos. Minutos. Sí. Sí, porque si no nos disparamos a un poco ¿no? de empleados. Entonces, reitero, los 7.000 son empleados. Cuando multiplico por 15, pues son los 15 minutos de cada empleado llega tarde, entonces los 105.000 son minutos. ¿Listo? Ok. Perfecto. ¿Cuántos minutos tiene una hora? 60. Perfecto, entonces cojamos 105.000 dividido 60. ¿Cuánto te dio? 1750. 1.750 horas, Flaca, que se han perdido porque solo el 20% llegó 15 minuticos tarde. ¿Listo? Ahora vamos a calcular cuántas horas trabaja un empleado. ¿Cuántas horas trabaja un empleado? Me dijiste que 8, ¿cierto? De acuerdo a la ley son 45, perdón, son 48, ¿cierto? Ahora son 40. Está en un plan que se va a demorar 3 años, pero por ahora son 48, donde se trabaja 8 horas de lunes a viernes y mediodía el sábado. ¿Cierto? Está en un plan que van a reducir 2 horas el primer año, otras 2 horas el siguiente, otras 2 el siguiente para quedar en 40. Eso va en un proyecto de ley. Y bueno, eso tendrá sus características. De hecho, sería ideal que el artículo me lo trabajara sobre eso. ¿Listo? Okay. Apúntalo por ahí. Entonces, cojo los 1.750 y lo divido entre 48. ¿Cuánto te dio? Dividido, ¿sí? Sí. 36.4. Perfecto, muy bien. ¿Listo? Entonces, 48 horas a la semana, ¿cierto? Ok. ¿Cuántas semanas se trabajan? 4. Sí. Entonces, ese valor dividido entre 4, ¿cuánto te dio? 9.11. 9.1, perfecto.
Entonces, flaca, mira lo complejo del indicador. El 20% de los empleados de la vivienda llegaron 15 minuticos tarde. Si yo convierto esto en hora hombre, significa que 9 empleados, 9.1 empleados no fueron a trabajar durante un mes y les estoy pagando. ¿Notas lo dramático del indicador? Sí. Yo no le dice jefe, pero que son 15 minuticos. Y un agravante más fuerte todavía. Pues, ¿sabe qué, jefe? Yo me quedo media hora después de la oficina. Fuera de que ya perdí, ojo, la nómina. Tú me dices que te ganas 1.000.000 de pesos aproximadamente, ¿cierto? ¿A ti te Sí, dan prestaciones sociales? Sí. sí, profe. Perfecto. O sea que no es 1.000.000, es como 1.600.000, porque tienen que pagar EPS, ARL, salud, pensión, toda esa carreta. A ti te dan 1.000.000, pero la empresa tiene que pagar más. Más o menos es como el 50%, digamos 1.500.000. Entonces te voy a llevar esto a pesos. Mira que ya hablé de empleados. 9.1 empleados no fueron a trabajar durante un mes, solo porque el 20% llegó 15 minutos tarde. ¿Entendiste todo el proceso? No entendí por qué, ¿cómo sabes que hay que dividirlo? Que hay que dividir, ¿qué, mamá? Cuando se divide y cuando se multiplica, profe. Ah, bueno, eso es por el análisis. Si quieres empezamos de nuevo, ¿vale? Pero Vale. entonces el tema es, el número universal en inicio es el 35.000, ¿cierto? Ok, sí. Y yo te dije que el 20% del total de empleados, que son 35.000, llegó tarde. Lo primero que yo identificar es cuál es el 20%. Entonces cojo el 35.000 y lo multiplico por el Ok, 20%. Y eso me dio 7.000. sí. Después yo miré en mi reloj que todas esas personas llegaron 15 minutos tarde. Entonces, como uno llegó 15 minutos tarde, yo cojo los 7.000 y los multiplico por 15. ¿Cierto? Para saber cuántos minutos entre todos llegaron tarde. Y dijimos que fue ¿cuánto? 105.000. 105.000 minutos. O sea, yo estoy perdiendo 105.000 minutos. Para no tener un número tan grande, pues yo meto todos los minutos que pueda dentro de una hora. ¿Y esos son cuánto? 60. Sí. Entonces, ¿qué debo hacer ahí? Dividirlo. Perfecto, excelente, flaca. Entonces cojo los 105.000 y los divido entre 60 para llevar eso a horas. Y me dio 1.750 horas, que es lo mismo que 105.000 minutos. Ok. ¿Clarísimo hasta ahí? Sí. Perfecto. Muy bien. Ahora empiezo a identificar, eso es un análisis que yo hago, tú puedes hacer otro que podemos llegar a lo mismo. Yo ya te había dicho que hay 1.000 maneras de ir a Cartagena, dando botes, gateando, caminando, en avión, en carro, novio, bobo, bicicleta, lo que se te ocurra. Pero tenemos todas esas posibilidades. Pero, ¿cuántas horas se trabajan a la semana? 48. Ahora lo hubiera podido hacer, ¿cuántas horas se trabajan al mes? Entonces 48 por 4. Yo podía coger los 1.750 y lo divido entre 192 y me va a dar el mismo 9.1, pero lo estoy haciendo paso a paso. Entonces, ¿yo qué cogí? 48 horas a la semana y me dio 36.4, Sí. ¿cierto? Y después, ¿cuántas semanas tiene el mes? 4. Y dividí el 36.4 entre 4 y me dio el 9.1, ¿cierto? Sí. ¿Hasta ahí vamos claros? Sí, profe. Otro análisis es que yo, lo que te dije, yo cojo el 1.750 y lo divido entre 192 y me da el mismo 9.1. Porque no cogí a dividirlo entre 48 y después entre 4, sino la pregunta es ¿cuántas horas trabajo al mes? Pues 192, ¿cierto? Y si lo divido me da el mismo 9.1. ¿Hasta ahí vamos clarísimos? Sí, profe. Entonces no es que lo aprendas como si fuera una fórmula, sino es el análisis que yo pido, que era el mismo desarrollo de los indicadores. Para no llegar a decir, mi mamá quiere más a mi hermano que a mí porque sí. No, ya tengo conocimiento, ya sé cuál es la estructura, ¿cierto? Normalmente las mamás quieren más a los hijos varones y los papás quieren más a las hijas mujeres. Ya, que su papá no está, eso no importa, pero normalmente ocurre. Pero ¿qué pasa? No hay una estadística, entonces termina siendo cualitativo y no el cuantitativo que estamos hablando nosotros, que son los números. ¿Vale? Ok. Listo, entonces llegamos al 9.1. ¿Y qué significa ese 9.1? Hombres, humanos. ¿Listo? Cuando cogí los 7.000 hombres y los multipliqué por 15 minutos, los convertí en minutos.
Cuando lo dividí entre 60, lo convertí en horas. Cuando lo dividí entre 48, lo convertí en semanas. Y cuando lo divido entre 4, lo convierto en meses. ¿Qué significa? 9.1 meses, lo que significa que yo puedo hablar de un empleado que no trabaje 9 meses o puedo hablar de 9 empleados que no trabajen un mes, que es lo mismo, ¿cierto? Ok, sí. Perfecto. Entonces, ¿qué te estoy diciendo allá? Acá en este momento, que porque 20% de la empresa llegue tarde 15 minutos, a mí como empresario me significa que 9 empleados no me trabajen en un mes y les termine pagando. Ahora, si quiero ser más dramático, pues entonces cojo los 9 y los multiplico por 1.000.000 que te doy a ti, pero es que tú vales más para la empresa, porque te tengo que dar prestaciones, Entonces sería como 1.500.000. Entonces yo cojo 9.1 por 1.500.000 y entonces estoy diciendo que 13.650.000 pues acabo de perder porque llegaron tarde. ¿Entiendes lo complejo del indicador? Y uno dice, oiga, profe, pero qué locura. Así se manejan las cosas, así nos miden y así es que nos molestan. Y por eso el gobierno supone que Andrea Díaz va a tener 4 hijos cuando Andrea no va a tener ninguno. Entonces, ¿qué pasa? Hoy el gobierno está que pide y que pide plata prestada, Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo. Mira noticias que autorizaron otro préstamo ahí como de 2.700 millones de dólares. ¿Para qué? Para que se piden y se dinamice la economía. Sí, maravilloso. Pero ¿a cuento de qué? De que tú y tus hijos, flaca, paguen los impuestos. Y resulta que tú no los vas a tener. Entonces, ¿qué significa? Que en 2 años, otra reforma tributaria, otro paro y va a destruir la ciudad. En otros 2, otra reforma tributaria, otro paro y vamos a volver a tumbar la ciudad. Pues la ciudad no, el país. Y así vamos a seguir en un escenario un poco complejo hasta que no nos demos cuenta que hay que regular el consumo. Lo primero, saquemos un poco de congresistas para que el indicador mejore. ¿Recuerdas cuando te dije qué hacemos para mejorar el indicador? 1, comer menos, pero si usted come menos, desaparece. Sí. Otra manera es incrementemos el ingreso. Otra manera, controlemos el gasto. Entonces, evitemos la corrupción, hagamos bloques económicos interesantes, busquemos tratados de libre comercio. Lo que pasa es que la materia tuya son bloques económicos, pero los tratados de libre comercio no es entre bloques, sino entre países. ¿Ya? Aquí estamos acumulando varios países para que se llegue a una buena respuesta. Entonces, el entender el indicador es importante. Ahora, una manera importante de entender el indicador, flaca, es que usted coja el 1.000.000 de pesos que se gana y me diga en qué se lo gasta. No porque yo quiera saber lo que pasa con su vida, sino para que lo entienda. Entonces, 300 de mercado, 300 de universidad, 200 para el novio bobo que usted tiene, 100 para el gato, hasta que llegue al 1.000.000 de pesos. Lo otro en transporte y ahí empezamos a analizar. No es que yo lo empiece a analizar, sino usted dice, oiga, yo sí gasto en pendejadas. ¿Yo por qué compro tantos bombombones? ¿Yo por qué compro tantas chaquetas? ¿Yo por qué compro tantas cosas? Yo no estoy ahorrando. Y ahí, ahora, si quiere seguir así es su decisión. Simplemente yo lo que quiero mostrar es, hey, mire lo complejo de. Y si manejar tu dinero es un poquito difícil, imagínate manejar el dinero de la vivienda. Si te hice un ejercicio bobo ahí, ¿cierto? Imagínate que cada 35.000 empleados, voy a hacer otro ejercicio, se roben 2 hojas de la resma de papel. Solo 2 hojas. ¿Ya? Entonces serían 70.000 hojas. ¿Cuánto tiene una resma? ¿500 hojas? Sí. Entonces están robando 140 resmas al mes. ¿Cuánto vale una resma? Como 9.500 pesos por 9.500. Entonces, cada 2 hojas que tú te coges y que yo me cojo, el banco está perdiendo 1.330.000 pesos. Dice, hey, pero ¿qué es 1.000.000 para un banco? Pero estoy hablando de resmas, ahora hablemos del papel higiénico, el jabón, el tiempo, la impresión. Ahí empezamos a generar unos impactos durísimos. Entonces, ¿será que se puede ahorrar en la casa? Obvio, con el indicador, repito, no es que yo sea tacaño, es que entendamos el contexto. A cada empresa que yo voy a asesorar, les hablo de esto. Y le digo a los empresarios, déjeme darle comisiones a toda la empresa. Él me dijo, pero ¿cómo? Relájese. Y reúno a la gente. Señores, el recibo de la luz me llegó en 2.500.000 pesos.
Si ustedes hacen que el recibo llegue a 2.300.000, hacemos una rifa de un mercado de 200.000. ¿Qué hice? Nada. ¿Listo? No hice absolutamente nada. Inclusive el mercado que sea de 100.000 y le estoy ahorrando, dándole un mercado a uno, donde participan todos y le estoy ahorrando 100.000 a la empresa. Y el empresario me mire, me dice, usted está loco. Ey, simplemente es un indicador. ¿Y qué pasa? El recibo bajó de 2.500.000 a 1.750.000. Mejor uso de las máquinas, dejaban de desperdiciar la luz, no dejaban conectados los cargadores, desconectaban las máquinas, eran mucho más pertinentes, propendían por no trabajar de noche, ¿cierto? Y hubo un personaje que se ganó el mercado. Entonces, ese motivó al otro y eso ya después no hubo más bonos ni mercados, sino simplemente se convirtió en un día a día. A los otros les dije, venga, estamos gastando mucho papel, ¿para qué imprimimos y guardamos? Empecemos cultura de no papel y a mandar. Se ahorraron 50.000 pesos, que aparentemente no es mucho. Esos 50.000 fueron al fondo que tienen ellos y se les hizo una fiestica. ¿Qué es una fiestica? Torta y 5 Coca-Colas y todos quedaron felices y comieron. Oiga, la empresa está haciendo cosas por mí. ¿Qué es eso? El manejo de un indicador. ¿Para qué? Para que sea más fácil. Eso sería mucho más pertinente. Hagamos una campaña en capacitar. ¿Cuántas personas hacen lo mismo en esa empresa, Flaca? Uy, miles. Bien, imagínate una campaña en efectividad, en asertividad, en capacitación. Eso mejoraría los indicadores, la empresa gana más. ¿Para qué? Para que funcione. Sí. Lo que pasa es que a la empresa no le interesa que ustedes se enteren de eso, porque ustedes son empleados, sino simplemente los quieren haciendo lo mismo todo el tiempo. Pero menos mal, tú no solo conociste a Alejandro, conociste una tremenda universidad que te está colocando profesores para que esto funcione. Ahora, lo naturalices. No te vas a ir a pelear con tu jefe mañana, no. Simplemente entiéndelo y buscas cómo cambiar de trabajo para que entiendan los indicadores. Ok. Eso sería una respuesta importante para poderlo entender. Flaquita, ¿sí aportó lo que acabo de decir? Mucho, profe. ¿Te aportó la clase de hoy? Bastante, sí, señor. Flaquita, no vuelvas a faltar nunca, ¿vale? Vale, profe. Sí, Enferma y igual. enfermo, nos conectamos. Fíjate que Dale. este otro nene no entró. Vamos a darle de pronto otro chance porque yo no pude. ¿Le dijiste, qué le dijiste? No mentiras, no hables de eso acá. Después lo hablamos por WhatsApp. Vale. ¿Vale? Igual creo que él hoy está enfermo. Algo le hicieron en la boca. Algo me comentó, entonces yo creo que fue por eso. Bueno, vamos a darle chance, pero que se vaya conectando y que se ponga al día con ese cuento. Entonces, Vale. Flaquita, ¿clara las tareas de mañana y pasado mañana? Sí. Sí, señor. Listo. Flaca, descansa entonces. Espero haber aportado algo en la clase de hoy. Igual, profe, muchas gracias. Bueno, cuídate Bueno, mucho. Que estés bien.